Bienvenidos a cada uno de ustedes, primeramente al pastor Gonzalo, que está en la pantalla arriba a la izquierda, al pastor José Luis, que lo secunda, al pastor Pedro Luis, al pastor Javier Vázquez, y bueno, yo aquí abajo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Gracias por compartir con nosotros una tarde maravillosa en esta maratón del tercer año de Radio La Fiesta San Juan y la segunda temporada de Mi Tiempo con Dios. Como lo dijo el pastor Nicolás, el ministerio de la radio, que me hizo sentir bonito para poder compartir con las personas, con la ayuda de Dios que Él nos provee, para que podamos estar día a día comunicando y llevándole la palabra del Señor a cada hogar, a cada familia aquí en la provincia de San Juan y en todo el mundo, gracias a que la radio es online. Bienvenidos, pastores. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, le doy la bienvenida al pastor Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo está, querido y amado pastor Gonzalo? Hola, mi hermano Sergio, pues muy contentos de poder, a pesar de que estamos a miles de kilómetros de distancia, estar unidos en un mismo sentir para glorificar a nuestro Señor. Estamos unidos en una misma forma de pensar, en el vínculo perfecto que es el amor a la palabra de Dios. Estamos muy contentos de este tercer aniversario, hermano Sergio. Desde acá, desde Mérida, Yucatán, México, que estamos a 40 grados centígrados hasta estas horas, estamos muy contentos y agradecidos con el Señor de poder saludarlo. Y aprovecho este espacio que me da, hermano, para animarlo, felicitarlo y culminarlo a que siga usted trabajando para el Señor desde la trinchera que lo puso. No es fácil abrir acá en México una estación de radio, no es sencillo, es muy difícil, pero es también de mis ideas de que algún día el Señor ponga lo correcto, lo necesario para que podamos difundir el Evangelio. Así es que yo le animo, le damos gracias al Señor por su vida, le damos gracias al Señor porque ha provisto los medios necesarios para que usted esté predicando el Evangelio. Y el consejo es que no se canse usted, hermano, de hacer el bien. Le estamos sirviendo a un Dios bueno y Dios todopoderoso. La palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa y no para los hombres, porque al Señor, a Cristo, al Señor le servimos. Amén. Entonces tenemos bien claro que todo lo que hacemos es para agradar a nuestro Señor. Lo hacemos de corazón, con un corazón bueno y recto, con la intención de que la gente escuche el Evangelio de la salvación. El mensaje de nosotros son las buenas nuevas de salvación. Lo animo, hermano, a seguir adelante y lo felicito y le mandamos un abrazo. La Iglesia Cristiana Berea de Mérida le manda un abrazo por este aniversario. Nos gozamos con los que se gozan. Amén. Un abrazo desde acá, hermano. Amén. Muchísimas gracias, pastor Gonzalo, y por sus hermosas palabras y los saludos de todos los hermanos de allí, de Yucatán, México, para con nosotros aquí en la provincia de San Juan. Y en contraparte, nosotros acá estamos con 10 grados de temperatura, un otoño bastante duro, bastante frío. Esta mañana, -1 grado. La temperatura en la provincia de San Juan está bravo. Era comentarle nuestra temperatura aquí. Y la verdad que, bueno, muchísimas gracias por estas hermosas palabras y poder compartir en este tiempo de aquí, de Mi Tiempo con Dios, en este programa, poder estar en nuestro tercer aniversario. Muchísimas gracias, Pastor Gonzalo. Ahora le voy a dar la bienvenida personalmente al Pastor José Luis. Pastor José Luis, muchísimas gracias por estar hoy aquí. José Luis, No, bien. No le tengo el apellido suyo, perdón. soy el pastor José Luis Valdés Flores, Valdés, no lo recordaba, perdón. de Acolman, México. No pasa nada. Pues darte las gracias a ti, Sergio, de que nos das la oportunidad de participar aquí en tu radio para poder, de alguna manera hacer de edificación para otras personas, con lo que nosotros podemos aportar, con nuestra vivencia, con lo que vamos creciendo poco a poco, que vamos lento creciendo, pero vamos avanzando en el Señor. Y darle gracias a Dios también porque nos hizo habitar en familia, esta familia de la fe en la que nosotros podemos, desde algún lugar distante, estar en conexión, conectados en ese mismo sentir, como decía el pastor Gonzalo,
por medio de la fe, teniendo un mismo objetivo, llegar a alcanzar aquello por lo cual un día fuimos alcanzados. Entonces, estamos muy contentos, yo me gozo aquí en compañía de mis hermanos y estar participando en tu emisión y damos gracias a Dios por eso. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, Pastor José Luis Valdés. La verdad que sí, sí, nosotros también nos gozamos día a día de saber de que hace 2 años ya atrás, cuando vino el Pastor Nicolás García en su viaje misionero, que fue el reconocimiento al pastorado de muchos de ustedes que hoy están aquí en este programa, como les digo, gozarme por ustedes porque asumieron una responsabilidad muy grande en el cual le pedimos a Dios que les dé las fuerzas necesarias, la sabiduría necesaria para poder continuar con esta labor que no es para nada fácil. El Señor le bendiga grandemente, Pastor José Luis. Le doy la bienvenida al pastor Javier Vázquez, que bueno, ahí tenía la diferencia de apellidos, no sabía cuál era uno y cuál era el otro, pero bueno, el apellido, le doy la bienvenida a Javier Vázquez. Gracias por estar con nosotros y compartir en este programa de radio en el aniversario número 3 de Radio La Fiesta San Juan. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, querido hermano Sergio. Al contrario, nosotros somos los que te agradecemos, te damos las gracias por tomarte, pues, de tener ese deseo en tu corazón de invitarnos a participar en este tercer aniversario de Radio La Fiesta. Eh, Muchas gracias, hermano, que nos haces partícipes de esta obra que tú estás haciendo allá en Argentina. Como decía el pastor Gonzalo, y todos lo sabemos, ¿verdad? Que esto no es fácil. Requiere una entrega total, sacrificio, compromiso, pero lo hermoso de esto es que no estamos solos. Contamos con el respaldo, con la ayuda de Dios que nos brinda por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Todos a veces sentimos ganas como decimos aquí en México, de aventar la toalla, pero Dios inmediatamente por medio de su Espíritu Santo nos da la fortaleza que necesitamos. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra, ¿no? Mientras ustedes platicaban con el pastor Gonzalo y el pastor José Luis, se me vino a la mente unos versos que quiero citar. Y a mí en lo personal, perdón, se me movió la cámara, a mí en lo personal me han dado la fortaleza que he necesitado para seguir adelante, porque sabemos que tenemos pruebas, tenemos dificultades, luchas, tentaciones, pero estos versos que voy a leer me han fortalecido y pues sé que ustedes lo conocen también y sé que Dios ha hecho lo mismo con ustedes. Miren, por Adelante, ejemplo, adelante. dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En su momento, cuando yo estaba en una situación así como de desánimo, el Señor puso esta palabra en mis manos, abrí la Biblia y ahí estaba, ¿no? Y voy a leer otro más que está en Hebreos capítulo 6, verso 10. Miren lo que dice. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Como pueden darse cuenta, esta palabra es viva y eficaz. Y es por eso que continuamos, hermano, y pues aquí estamos a tus órdenes cuando eh, necesites de la comunidad cristiana, puedes contar con nosotros, querido hermano Sergio. Dios te bendiga y muchas gracias, repito nuevamente, por hacernos partícipes de este tercer aniversario de Radio La Fiesta. Muchísimas gracias, Pastor Javier Vázquez, por sus hermosas palabras, por los versículos que
que tomó para compartir con nosotros, porque eso nos hace estar firmes y no decaer, sabiendo que estas batallas son cada día diferentes y duras, porque uno no sabe por dónde nos va a atacar el enemigo ese día, porque como dicen las escrituras, el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Si por ahí no nos pega directamente a nosotros, sino nos ataca por el lado de nuestros hijos, de nuestra esposa, en fin, siempre por algún lado nos ataca y nos hace salir de la ocupación, de centrarnos en lo que estamos haciendo y nos quiere hacer desviar y, como dice usted, muchas veces tirar la toalla. Pero bueno, sabemos con quién estamos, a quién servimos y quién nos defiende a nosotros. Si nosotros lo ponemos primeramente a Dios bajo cualquier adversidad, Él nos saca de esa prueba, ¿no? Con su ayuda. Muchísimas gracias, Pastor Javier, por este comentario. Ahora le doy la bienvenida al Pastor Pedro Luis Infantes desde Iztapalapa, México. Pedro Luis, Pastor, el Señor les bendiga y gracias por estar aquí con nosotros haciendo posible el programa de hoy, grabándolo desde allí, desde México, que nos brinda su tiempo para poder hacer este programa y compartir con todos los hermanos. Bienvenido. Gracias y gracias a Dios. Y como dice Los Ángeles Azules de Iztapalapa para el mundo, pues sí, ahora con las palabras que decían mis hermanos, pues sí, yo me uno también a esta celebración, este tercer aniversario. Todavía recuerdo cuando comenzó la radio y este hermoso programa, Mi Tiempo con Dios, pues buscando llevarle a las personas la palabra de Dios, pero no nada más la palabra de Dios, sino la sana doctrina, ¿no? Qué importante, y yo quiero decir aquí a nombre de mis hermanos, el esfuerzo que cada uno de ustedes, tanto los pastores como tú, Sergio, han llevado por seguir estudiando, porque la gente no lo sabe, pero nosotros nos vemos normalmente los sábados para seguir estudiando la palabra de Dios, hacer preguntas entre todos los pastores. Es una idea falsa de que el pastor ya lo sabe todo, no. Yo creo que es como en algunas técnicas de deporte, ¿no? Cuando llegas a obtener la cinta negra, es apenas que empiezas a empezar a aprender como debe de ser. Y para nosotros como pastores, y me imagino que para ti también, pues apenas estamos empezando las profundidades de lo que es la palabra de Dios. Todo apenas ya sabemos los rudimentos, pero ahora empezamos a conocer más. Y eso es lo que es importante, porque el que piensa que ya sabe, pues no sabe nada. Debemos de darnos cuenta que tenemos que seguirnos preparando, y eso es lo que expone Mi Tiempo con Dios, la profundidad de las palabras de Dios, no nada más lo que se dice y lo que sabe, pues eso lo sabe todo el mundo, es secreto a voces, ¿no? Pero realmente ir a fondo en las escrituras, pues es muy difícil, y es lo que pues tú estás tratando de hacer con este programa de radio, con estas presentaciones, con invitar a pastores que expliquen algunos temas, que prediquen. Y bueno, pues tanto mis hermanos como un servidor, pues estamos siempre dispuestos y listos en el momento que la gente necesite saber algo, o que el programa necesite de algún tema que cualquiera de nosotros puede explicar. Pues será un verdadero gusto, y hablo en nombre de mis hermanos porque los conozco, sé de su humildad, de su corazón siempre dispuesto. Pues será un gusto compartir la palabra de Dios para todos ustedes, y pues festejarlos y felicitar a todos los oyentes que están aquí reunidos en esta celebración del 3 aniversario. Muchísimas gracias, Pastor Pedro Luis, por sus palabras, y sé que es así. Usted habla en nombre de los demás pastores porque los conoce y yo también los conozco, y créanme que es cierto, doy fe de lo que dice el Pastor Pedro Luis Infante con respecto a sus hermanos y pastores de allí en México. Vamos a hacer una pausa porque quiero ordenar los mensajes que nos están llegando para poder compartirlos con ustedes y con la audiencia. Por favor, pastores, no se vayan. Voy a leer un mensaje que nos enviaron la familia Tello, el tío Hugo y la tía Susana. Dice: hola Sergio, feliz aniversario. Mi familia le desea que aumente los oyentes para la gracia de Dios y que Él nos proteja. Ricas bendiciones, mil felicidades a usted y a María Eugenia, que es mi esposa. No se vayan, pastores, no se vayan, queridos oyentes. Ya volvemos con Mi Tiempo con Dios, tercer aniversario de Red de la Fiesta en esta segunda temporada. Ya va cayendo la noche.
noche, mientras se adorna el cielo con bellos luceros, despacio alza mis manos, mientras adoro tu nombre, te grito te amo, todo lo que has hecho en mí, te entrego hoy mi corazón, Señor, porque eres mi Dios, Señor de los cielos, porque hoy este mi cuerpo nació, que me enamora y mi esperanza de que alguna vez puedas ti. Quiero, Señor, por la eternidad, estar junto a ti. Ya va cayendo la noche, mientras se adornan los cielos con bellos luceros, despacio alza mis manos. Bien, queridos hermanos, queridos oyentes, ya estamos nuevamente con ustedes. Estuvimos acomodando un poquito los mensajes que nos están llegando en el día de hoy. Una pregunta para los pastores, si quieren las pueden responder los cuatro en su perspectiva o pueden ir complementando la pregunta que nos hace Rocío. Denme 2 segundos que se las comparto, se las leo. Dice así, Rocío Páez pregunta, que les consulte. Bueno, esta pregunta era para el pastor Nicolás, pero bueno, ingresó cuando estábamos despidiéndonos. Dice, sobre el perdón que les consulte. ¿Qué nos pueden decir, ya que tenemos a 4 pastores que fueron reconocidos por el pastor Nicolás García y están capacitados para responderle esta pregunta con base y fundamento bíblico? ¿Sí? Bueno, Rocío Pérez pregunta sobre el perdón. Pastores, ¿qué nos pueden decir con respecto a la consulta a Rocío? Bueno, hay que tomar en cuenta que vivimos en un mundo hermoso donde pues hay muchas personas, la mayoría de ellas son muy buenas y otra mayoría y otra parte pues no son tan buenas. Y las cosas que hacen las personas nos afectan y esto los lleva a veces a agredirnos directamente o bien a veces hacernos cosas pues sin querer, ¿no? Por falta de conocimiento, por ignorancia, pues a veces las personas nos afectan, ¿no? Y entonces es cosa de que hay que pedir perdón por las cosas que hacemos o esperar el que alguien pida perdón por algo que nos hicieron a nosotros, ¿no? Y entonces tiene 2 aristas, ¿no? Cuando tú haces, pues hay que pedir perdón. Y cuando hace la otra persona, pues hay que otorgar ese perdón a las personas. Nosotros sabemos perfectamente que el Señor pues nos ha otorgado el perdón por creer en Él y por arrepentirnos. Entonces Él nos perdona, dice el pasaje de la epístola del apóstol Juan, si confesaos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él perdona nuestros pecados cuando nosotros confesamos. Bueno, pues de igual manera nosotros esperamos que las personas pues perdonen también los pecados o los errores que hemos cometido contra ellas, porque pues a veces nos damos cuenta que hemos hecho un mal sin querer hacerlo o simplemente no pensamos en las consecuencias y pedimos perdón y esperamos que la persona nos otorgue o no el perdón. Eso ya va a depender de la persona. Cuando no se nos otorga este perdón, pues nosotros lo llevamos esa carga, porque se vuelve una carga. Nosotros traemos en la mente, ay, esta persona no le pidió perdón, o ay, esta persona no me quiso perdonar. Bueno, lo llevamos a las manos del Señor, como todas las cargas. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, hay que llevar eso al Señor y ya la persona tendrá su libre albedrío para decir si lo perdono o no lo perdono. Yo podría decirte esta parte, me gustaría que mis hermanos pues dijeran la siguiente parte, que es también muy profunda, ¿no? Adelante, sí, claro que sí, por favor, hermano. El que quiera seguir ampliando esta respuesta nos viene bien porque
queremos saber sobre lo que nos pregunta Rocío, sobre el perdón, básicamente, ¿no? Sí, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, querido hermano? Sí, ella nos pregunta que nos hablen sobre el perdón. Muchas veces el perdón puede ser con una persona que está fuera de la familia, con un vecino, con un compañero de trabajo, o muchas veces está con el marido, ¿no? Con su pareja, que es por ahí, los perdones son distintos porque hay afecto, porque hay cariño, porque hay una unión, porque somos hijos de Dios. O sea, es diferente el perdón cuando es esposa-mujer que con uno de afuera, ¿no? O con el hijo. Pero bueno, en una familia cristiana tenemos que saber identificar y saber qué es la voluntad de Dios agradable y perfecta, que es para nosotros cómo debemos actuar en el perdón, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana. ¿Eh? Sí, bueno, sabemos a través de la escritura que el requisito para el perdón de pecados es el arrepentimiento. Es decir, si alguna persona me ofende a mí y la persona se arrepiente, me está cumpliendo el requisito que Dios pone para ser perdonado, yo estoy obligado a perdonarle. Voy a leer un pasaje que está en Lucas capítulo 17, verso 13. Dice así: mirad pues por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Eso es lo que tenemos que hacer, exhortarlos, concientizarlos de que pues me ha ofendido. Dice, y si se arrepiente, perdónale. Aquí encontramos el condicionante, la condición para ser perdonado. Dice, y si se arrepiente, es decir, si no se arrepiente, pues le va a pedir perdón y pues tampoco se le puede perdonar. No estamos obligados a perdonar a nadie si no se arrepiente. Lo mismo hace Dios con nosotros. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, Él tampoco nos perdona. Eso lo encontramos en todo el contexto de la Biblia. Continúa diciendo, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso es lo que tenemos que hacer. No importa, o sea, la gravedad del asunto, ¿no? La gravedad de la ofensa. Si se arrepintió la persona y está pidiendo perdón, tenemos que perdonarle. De hecho, pues si vamos al contexto de la Biblia, ahí en el capítulo 6 de Mateo, donde encontramos el ejemplo que el Señor Jesucristo nos puso de cómo es que el cristiano debe de orar. En el verso 6, en el último verso de esta oración, en el 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí el Señor Jesucristo nos compromete, no entiendo lo que dice ahí. Bien, No, no, pero no, esa es voy una parando. pregunta que es para luego, ¿no? Siga ampliando nomás, pastor, sí. Muy bien. Entonces, decía, aquí el Señor Jesucristo nos compromete como hijos de Dios, como cristianos, a perdonar a nuestros ofensores, ¿no? Porque también nosotros a veces se nos olvida que ofendimos hasta de más antes de ser cristianos, ¿no? Hicimos cosas pues, que no eran agradables ante Dios. Sabemos que nosotros al pecar, al primero que ofendimos fue a Dios y después a la persona a la cual causamos esos agravios, esas ofensas. Pero cuando nos arrepentimos, clamamos a Dios por su perdón y Él nos perdonó. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo, porque a veces, como digo, se nos olvida y nos sentimos incluso a veces como superiores a Dios, ¿no? Dios me perdonó, pero yo no sé perdonar, yo no quiero perdonar. Y eso pues no está bien. Como decía el pastor Pedrito, ¿no? El perdonar las ofensas, pues eso trae paz, trae tranquilidad, se restauran incluso las relaciones que se han roto a veces por esas ofensas, ¿no? Entonces es un tema fundamental dentro del cristianismo también el perdón. Hasta ahí mi comentario, hermano Sergio. Ok, ok, ok. Muchísimas gracias, pastor Javier. Le damos la palabra al pastor Gonzalo. Solamente para abundar un poco en el tema, hermanos,
recordemos que la condicionante, como ya lo comentó el pastor Javier, es que el hermano se arrepienta. Nosotros tenemos la obligación de perdonarlo. Y recordemos que el arrepentimiento debe de traer un cambio de mentalidad. Metanoia es la palabra griega que significa un cambio de disposición mental, es decir, que su arrepentimiento sea sincero, que no sea fingido. Si la persona no viene arrepentida a pedirnos perdón, nosotros lo que tenemos que hacer para no cargarlo en nuestro corazón es dejarlo en las manos de Dios, como también ya se mencionó. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que ya se habló. ¿Sí? No podemos cargar nosotros con rencor, con enojo, con ira, pues nos vamos a amargar. Entonces, por eso el Señor no quiere que nos amarguemos. El Señor mismo no perdona a los que no se arrepienten. Entonces, si no se arrepiente y no viene hacia nosotros a pedirnos perdón, nosotros no debemos de cargarlo, debemos dejarle la situación en manos de Dios. Es todo mi comentario, hermano. Y recordemos que el perdón es el que nos beneficia a nosotros mismos, a los agraviados. El perdón nos beneficia porque nos libera de estar pensando en vengarnos o en hacer algo desagradable ante los ojos de Dios. Muchas gracias, hermano Sergio. Muchísimas gracias, Pastor Gonzalo. Le damos la palabra al Pastor José Luis Valdés. Sí, gracias. Justamente Mateo 18:21, Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí, no? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros, ¿no? Sabemos que como cristianos es nuestro deber perdonar, ¿no? Jesús lo enseña en Mateo 18, ¿no? Ahí nos da claramente la pauta cómo debemos de perdonar. Y ahí tenemos una enseñanza, ¿no? La de los dos deudores, donde el Señor tiene misericordia acerca de cierta persona que no podía pagar, y entonces ahí se encomienda, o se da esa encomienda de perdonar siempre, ¿no? Entonces Jesús nos enseña que debemos perdonar. Fíjense que yo quisiera contarles rápidamente algo que sucede cuando alguien nos hace algo, ¿no? Cuando alguien nos hace daño, pues inmediatamente surge en nosotros un deseo de venganza. Y nosotros por medio de la escritura podemos aprender. Yo en alguna ocasión cuando era todo joven, 15 años, una persona me dio un balazo y entonces yo tenía deseo de vengarme, y es algo frustrante, es algo difícil porque en la mente surgen mil maneras de cómo vengarte, y todas las noches viene eso a tu mente y cargas con eso y te estás haciendo un daño tremendo porque estás ideando cosas perversas y malas. En una ocasión yo quería desquitarme, ¿no? Matar a esta persona. Todavía no era yo creyente. Y fui a un lugar a trabajar y en una repisa, en un tocador, encontré una Biblia abierta, subrayado Romanos, capítulo 12, verso 19, donde dice, mía es la venganza, yo le daré su pago, dice el Señor, ¿no? Entonces, ahí cuando yo leí esas palabras, sin ser cristiano, sin conocer la palabra de Dios, pero yo quise creer que realmente eso fuera verdad, ¿no? Que Dios castigara a aquella persona que me había hecho daño, ¿no? Y entonces, yo regresé a los 15 días a mi casa y no sé, en aquel tiempo cómo explicarlo, pero aquella persona estaba muerta, la habían matado. Otras personas, yo no sé quién. Y entonces yo cuando vi esto y dije, o sea, esa palabra que yo leí, se cumplió, fue verdadera, el Señor dio el pago, aquel agravio que a mí me habían hecho, ¿no? Entonces nosotros debemos aprender, o el cristianismo es esto, ¿no? Es aprender estos principios de que cuando alguien nos hace algo, si esa persona no nos pide perdón, no se arrepiente, nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor y ahí descansar, echar nuestra carga, ¿no? Dice Primera de Pedro, dice, echar vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios está cuidándonos a nosotros, que muchas veces no suceden cosas, bueno, Él es soberano y Él tiene sus tiempos, ¿no? Pero nosotros podemos descansar en este tema del perdón. Cuando nosotros vamos y depositamos nuestra carga en el Señor, fulano de tal me hizo esto, no se arrepintió, mi padre me hizo esto, o aquella persona, ok, yo vengo delante de Dios, pongo ahí mi asunto, y en ese momento tengo que dar carpetazo, ya, no tengo que estar pensando yo en
otra vez en qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer. No, porque entonces sucede que se empieza uno a cargar de amargura. Hebreos capítulo 12, verso 15, dice que no permitas que una raíz de amargura entre a tu corazón, porque esas raíces de amargura hacen mucho daño, así como las raíces de los árboles en las banquetas. No sé si han visto cómo levanta las banquetas la raíz de un árbol. De esa misma manera, una raíz de amargura en el corazón, pues nos puede hacer mucho daño y por ello podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, este tema del perdón es muy importante y todos los cristianos estamos llamados a perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pegue contra mí? Dijo Jesús, hasta 70 veces 7. Esto quiere decir que siempre que aquel hermano o aquella persona venga arrepentida a pedirme perdón, es mi deber perdonar. Aquella persona o que se dice cristiana y que no perdona, entonces está en tela de juicio si es una persona verdaderamente nacida de nuevo, porque está incumpliendo la ley de Dios. Dios nos dice que tenemos que perdonar, sí o sí, pero si no nos corresponde a nosotros averiguar si su arrepentimiento es genuino, si lo hizo de corazón, eso a nosotros no nos compete. Si Él viene y te dice, perdóname por eso que te hice, adelante, tú tienes que soltar el perdón y eso te va a beneficiar a ti, como han dicho mis hermanos, eso te va a beneficiar a ti porque al perdonar, el beneficiado es uno, porque como les cuento, aquellos recuerdos, aquella imaginación, aquellas cosas, entonces deja descansar a nuestro ser, ¿no? A nuestra como persona, ¿no? Entonces nada más quería yo agregar eso, gracias. Muchísimas gracias, Pastor Valdés. Lo que usted nos comenta es la verdad que muy bueno. Y también aquel ejemplo que usted puso de que cuando usted tenía 15 años le sucedió lo que le sucedió, digamos que fue una desgracia con suerte, pero usted tuvo todo este tiempo maquinando, o sea, durante un tiempo maquinando una venganza. Hasta que llegó un momento que usted encuentra un pasaje bíblico en donde dice que mía en la justicia. Entonces, al tiempo usted vio que a ese muchacho lo habían matado y como que respondió, dio su pregunta. Pero ¿qué pasa? Que si usted hubiera seguido maquinando y si hubiera sido usted el que le hace daño, entonces usted tendría una paga que sería peor, que en este momento usted estaría preso. Gracias a Dios que no lo pudo hacer, no llegó a consumar esa venganza y Dios le mostró a través de la escritura de que la venganza es de Él, ya un propósito de antemano antes que usted conociera el Evangelio, me supongo, ¿no? Que lo pone ahora como ejemplo hoy. Claro que sí, esto fue antes de conocer el Evangelio y veo yo cómo Dios es bueno y su misericordia, dice la Escritura en el libro de Lamentaciones, que su misericordia es nueva cada mañana. Entonces nosotros desde que éramos jóvenes, inexpertos, necios, ya Dios tenía un propósito con nosotros, ¿no? Como enseña Romanos capítulo 8, ¿no? A los que antes conoció, también los predestinó, como muchas veces ha explicado el pastor Nicolás, ¿no? Este asunto, cómo sucede, ¿no? Entonces, Dios tiene un propósito con todas las personas, de conformarnos, de transformarnos a la imagen de Jesús, pero no todos entran en ese propósito porque muchos no quieren. Entonces, Dios nos va llevando desde pequeños de la mano porque quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Porque ahí recordemos que también enseña Pablo en Romanos capítulo 5, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es ahí, ¿no? Cuando nosotros, por medio de la fe, reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, en ese momento se hace la paz con Dios. Ahí nos perdona, como explicaban ahorita los hermanos pastores, cómo primero el perdón entra en dos fases, ¿no? La primera etapa es que nosotros somos perdonados por Dios. Esa es la primera etapa. Y después de ahí, nosotros tenemos que ser semejantes a Jesús en carácter, ¿no? Como Jesús fue un hombre en la tierra, como hombre, su carácter humilde, manso, que perdonaba fácilmente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser igual a Él. Y esto es algo hermoso que Dios nos deja ver, ¿no? Desde jóvenes, y que son cosas que se quedan grabadas en el corazón y que afirman nuestros pasos en la fe. Porque si esas cosas no las tenemos o no las alcanzamos a ver, entonces nos convertimos en personas necias, ¿no? Pero gloria al Señor, que suceden cosas que nos van guiando hacia este camino de la fe. Gracias.
Tal cual como usted lo explica ahí, Pastor Vázquez, la verdad que usted tiene razón. Pastor Pedro Luis, Perdón, quería decir algo el pastor Gonzalo antes. adelante, adelante, Pastor Gonzalo. El pastor Javier, perdón. Ok. Sí, como dicen los pastores, nada más para enriquecer esto un poquito más, ¿no? El pastor Gonzalo decía que es cierto, hay personas que no se arrepienten, sinceramente, solamente tienen cargos de conciencia y remordimientos. Y eso pues se va a notar, ¿no? En la forma en que van a reaccionar a la hora de pedir ese perdón falso. Este, Voy a citar un pasaje donde Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer en esa situación, ¿no? El hermano Luisito pues hizo lo correcto, hizo lo que está en la Biblia, ¿no? Solamente lo voy a sustentar con la palabra, dice lo que sea el pastor Gonzalo, Romanos capítulo 12, versos del 17 al 21, también para ayudar a la hermana que está haciendo la pregunta, ¿no? Tenga sustento bíblico. Dice así Pablo en Romanos capítulo 12, versos 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sabemos que no siempre va a ser posible. Pero aquí nos dice en el 19, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, y es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso que Pablo enseña aquí es lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él nos dejó ese ejemplo, el cual pues fue seguido al pie de la letra por los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 22 dice, hablando de Jesucristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué es lo que hacía y qué es lo que debemos de hacer nosotros? Dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso, ahí tenemos las instrucciones, ¿no? Nada más que a veces, como decía el discípulo, esos deseos de venganza, ese enojo, esa ira, pues nos ciega y se nos olvida la palabra, la hacemos a un lado. A veces tomamos decisiones equivocadas, pero no debemos de hacer eso, ¿no? Lo primero que hacemos o que debemos de hacer, el Espíritu Santo cumple con su trabajo, nos recuerda esa palabra y nosotros debemos de ponerla por obra. Hasta ahí mi comentario, querido hermano. Gracias. Amén, amén, pastor, amén, amén. Pedro Luis, usted, pastor Pedro Luis, ¿quería ahondar en esto? Sí, dice la escritura, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjese que es tan importante entender las consecuencias de no perdonar o de cuando no te perdonan, no te piden disculpas, no se arrepienten, guardarse estas cosas, porque uno se enoja y se queda con el enojo mucho tiempo. Hay que entender esta parte porque, como bien decían mis hermanos, te puede llevar primero a una consecuencia de maquinar o organizar algún plan para pues vengarte de alguna manera, ya sea con alguna estratagema para lograr que la otra persona quede en ridículo o inclusive llegar al punto de quitarle la vida a la otra persona, ¿no? Pero todavía es peor para la persona. Ponte tú las consecuencias de que le quites la vida a alguien, te van a llevar a la cárcel, etcétera, o que la dejes en ridículo, pues vas a quedar mal con la sociedad. Pero las consecuencias internas son peores, porque nosotros debemos de vivir por los hechos que estamos viviendo y no por las imaginaciones que tenemos. Muchas veces la gente pierde demasiado tiempo en estar pensando cómo se va a vengar, las distintas maneras, 750 planes distintos para poderse vengar de la persona. Y ese es tiempo de vida. Si tenemos nosotros un tiempo de gracia en el cual el Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, nos dice Pedro,
no es que no venga el Señor, sino que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Estamos viviendo este tiempo de gracia, pues es justamente para estar preparados para cuando venga el Señor por nosotros. Y nosotros vamos a estar ocupando nuestra mente en cómo vengarnos, en qué voy a hacer. Pues es una vida virtual, porque realmente estás viviendo por lo que imaginas y no por lo que es en la realidad. En vez de estar haciendo cosas buenas, llevar nuestra mente cautiva a la palabra de Dios, vivir en el amor que Dios nos exige, pues estar pensando en vengarte no es vivir en amor, te estás alejando del Señor cada vez más y bueno, y esto puede ser terrible, ¿no? Sí, la verdad que sí, Pastor Pedro Luis, usted tiene razón. Permítanme, vamos a escuchar, vamos a compartir un audio que viene desde Colombia, desde la hermana, la esposa del Pastor Jaime, ¿sí? Lo vamos a compartir con ustedes, por favor, no se vayan. 2 segundos, ¿lo compartimos? Hola, hermano Sergio y familia, y a todos los oyentes. Quien les habla, Ángela Rincón, desde Sogamoso, Boyacá, Colombia. Es una dicha de poderme comunicar con ustedes. Gracias, hermano Sergio, por la oportunidad que me brindas para darles un cordial y cariñoso saludo en su tercer aniversario. Mil felicidades y que Dios siga prosperando este medio de comunicación para honra y gloria de su nombre. Quiero compartirles un versículo que nos insta a hacer muy bien las cosas y con la motivación adecuada, que es el de Colosenses 3:23 al 24, y nos dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Muchas bendiciones para todos y que la sigan pasando muy bien. Un fuerte abrazo en Cristo. Bueno, Chaito. ahí escuchábamos a Angelita, la esposa del pastor Jaime, que lo vamos a tener aquí también enseguida, en minutos nada más con nosotros. Gracias, Angelita. Pastores, bueno, formularle la pregunta sobre lo mismo estamos hablando. Ahora lo llevo al plano de la pareja, porque básicamente, a ver, ¿cómo puedo hacer yo para perdonar a mi esposo? Lo perdono y lo perdono y lo perdono, y es recurrente con lo mismo. ¿Cómo hago? Porque lo perdono y él vuelve otra vez con lo mismo. En ese plano de la familia, esposa, esposo, los dos conocedores de la palabra de Dios, los dos conocedores de las escrituras, pero en este caso, ¿cómo hago, ya bien sea la mujer y el hombre, para perdonarse entre ambos si es recurrente con lo mismo? La verdad que es una pregunta no fácil de responder porque nos pasa y nosotros tratamos de muchas veces hablar y solamente oren, pídanle al Señor que los ayude, pero bueno, ellos nos están preguntando sobre eso, ¿no? ¿Puedo opinar algo, hermano Sergio? Mire, Sí, por eh, supuesto, pastor. Estamos hay para eso y un, nos hacen las consultas, ¿no? sí, hermano, hay un tema que llama la atención que dice que los dos son creyentes. Si el marido ha estado ofendiendo o lastimando a la hermana y no se arrepiente, quiere decir que no se arrepiente porque sigue con su misma conducta. El arrepentimiento, que la palabra griega es metanoia, es cambio, precisamente cambio de sentido, cambio de parecer, cambio de mentalidad, eso significa meta, cambio. Entonces, como no ha cambiado, lo más seguro es que no sea cristiano. O esa persona no ha nacido de nuevo o no es cristiano. Porque él se supone que tiene conocimiento de la palabra, sabe que el arrepentimiento debe ser genuino, que el arrepentimiento no debe ser un simple remordimiento, sino que efectivamente tiene que haber un cambio. Entonces, esa persona, pues hay que orar por él, pero sí hay que hablarle claramente de que muy probable no ha nacido de nuevo, porque no ha cambiado el comportamiento. Ese es el comportamiento de una persona del mundo, o sea, que no conoce a Dios. Ese es el comportamiento. O sea, pide perdón, pero lo vuelve a hacer. Pide perdón y lo vuelve a hacer. Quiere decir que no le ha renacido la luz del evangelio. Entonces,
Hay que dudar que haya nacido de nuevo y bueno, poner las cosas en manos de Dios, pero sí buscar ayuda para el hermano. Ir con el pastor, ir con el pastor, pedir consejería para que alguien calificado, algún pastor, alguien que tenga el conocimiento, le haga ver su error, ya que Dios no se lo hace ver a través de la escritura, no le ha llegado el evangelio. Entonces hay que cuestionar eso. O no ha nacido de nuevo porque porque no ha cambiado de actitud. Y la otra es que muy probablemente no sea un cristiano. Amén. Es mi comentario, hermano. Sí, sí, la verdad que entiendo su respuesta, Pastor Gonzalo, y es la verdad que muy acertada, porque en las familias de hoy pasa eso, ¿no? Que uno tiene que tratar de hablar muchas veces, ¿no? Y exhortarlo al cambio genuino, y muchas veces no lo hacen, ¿no? Porque son recurrentes, ¿eh? Pastor Pedro Luis. Sí, sí, fíjese que lo que decía mi querido hermano el pastor Gonzalo tiene mucha razón y es la primera parte. La segunda parte, yo creo, soy ferviente que las personas se arrepienten en su momento de sus pecados anteriores y por supuesto creen en el Señor y entonces pues son hechos hijos de Dios, tienen la potestad de reclamar eso. Pero dice Romanos 8:14 en la escritura, dice, son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué nos dice el Espíritu de Dios? Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 5, nos empieza a decir andar en el Espíritu, porque el Espíritu se opone contra la carne y nos empieza a dar el discurso. Y luego nos da el carácter de Cristo en Gálatas 5, 20 y al 22, pues nos dice toda una serie de cosas que nos da el Espíritu como frutos del Espíritu, pero nos dice al principio, andad en el Espíritu. O sea, nosotros tenemos que empezar a andar en esas cosas, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Necesitamos nosotros darnos cuenta que no son automáticas las cosas. No en el momento que confiesas a Cristo ya eres una nueva criatura. Si eres una nueva criatura, pero como una criatura, como un bebé, tienes que aprender a caminar nuevamente y tienes que aprender a caminar en los pasos del Señor, en lo que te enseña y en lo que Él te dice. Muchos hermanos a veces, pues es muy fácil que el viejo hombre venga por ellos y los regrese, ¿sí? Que regresen a las viejas costumbres de mentir, de decir, de reclamar, y les pasa a todos, a hombres y a mujeres. Por supuesto, siempre tenemos que estar atentos, velar y orar, ¿no? Toda la escritura nos habla sobre estar atentos de nuestro proceder. Quien piense estar firme, mire que no caiga. O sea, hay muchos pasajes que nos dicen, tenemos que cuidar nuestra manera de ser, tenemos que cuidar nuestra manera de comportarnos. No podemos ser las mismas personas. Entonces, muchas veces nosotros estamos estorbando que crezca el Evangelio sobre nosotros, que crezca el Espíritu Santo, que crezca Cristo en nosotros. Porque decía Pablo, no soy yo, ahora es Cristo que vive en mí. Nosotros no dejamos que crezca Cristo porque estamos permitiendo esas viejas actitudes. Y entenderlo, pues digo, se dice fácil, pero entenderlo hay que llevarlo a la práctica. Porque una fe sin obras, pues es fe muerta, dice Santiago. Amén, Pastor Pedro Luis. Pastor Valdés. Sí, gracias. Pues la pregunta, la respuesta a la hermana, ¿no? Si su marido sigue haciendo las cosas. Bueno, aquí lo importante es el diálogo, la comunicación, primeramente. Tiene que haber un buen diálogo, una comunicación, porque, por ejemplo, dice Mateo 18:15, ¿no? Que si tu hermano peca contra ti, pues que vayas y le digas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estás haciendo esto mal, o hiciste esto mal, o me ofendiste. Entonces aquí es el diálogo, ¿no? Lo importante de decirle, porque también dice el Salmo 19 en el verso 12, que quién será capaz de entender sus propios errores. Muchas veces no se da uno cuenta de que está haciendo uno mal, y entonces si no me lo dicen, pues no me voy a dar cuenta. Entonces es importante que con mansedumbre, que con amor se dirija y diga, oye, ¿sabes qué? Mira, estás haciendo esto mal, o me ofendes cada vez que haces esto, o X, ¿no? Según sea el caso de lo que está haciendo, el diálogo sí es por ahí, ¿no? Entonces el diálogo,
es importante acudir a él. Y dice una palabra que a mí me ha bendecido mucho en lo personal, que yo digo, es Romanos capítulo 14, verso 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. O sea, una vez con el conocimiento de que estamos haciendo las cosas mal, si alguien me hace ver, oye, estás haciendo esto mal, y yo con esto en mente, yo sé que voy a dar a Dios cuentas de lo que yo estoy haciendo, del comportamiento hacia mi esposa. Dice también Pedro enseña, ¿no? Que los maridos tenemos que tener una buena relación con las esposas, tratarlas como a vaso frágil, porque muchas veces esa mala relación es un estorbo para la bendición de Dios a nuestra vida. Entonces, desde ahí tenemos que tener claro, si yo trato a mi esposa mal, estoy ofendiéndola, la estoy insultando, estoy pecando contra ella, desde ahí el cielo se empieza, o las bendiciones de Dios hacia mi vida empiezan a cerrarse. Esa es una de las cosas, ¿no? Otro de lo que yo quería también comentar es acerca de la oración. Es importante orar por la persona que está pecando, ya que también Pablo enseña en Romanos 12:20 que cuando nosotros oramos por una persona o por un enemigo o por alguien, dice que ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Esto quiere decir que al nosotros orar, el juicio de Dios se acerca a esa persona. Entonces Dios dice, a ver, si yo estoy tratando mal a mi esposa o estoy pecando contra ella, y que pueda yo, digamos, cometer alguna infidelidad o algo, ¿no? Grave, entonces el juicio de Dios viene sobre mí. Y entonces dice Dios, a ver, José Luis, vamos a ponerte en orden. A ver, pum, pum, pum. Dice que el que es hijo es corregido. Al que Dios lo toma por hijo, lo reprende y toma, órale, sus nalgadas, ¿no? ¿Cómo nos da? Pues el Señor sabe, ¿no? A cada uno. Pero entonces es importante esto, ¿no? El diálogo, la oración, que hacerle del conocimiento a esta persona que está haciendo algo mal para que no haya excusa de que no, pues es que no me di cuenta, yo no sabía que estaba haciendo esto. No, ya te lo hice ver, sigues en tu actitud, bueno, y como decían los hermanos, llevarlo a la iglesia, ¿no? Con los pastores para que den un buen consejo, pues en la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría, ¿no? Ese es mi comentario, gracias. Amén, Pastor Valdés. El pastor Nicolás nos está escuchando la entrevista y me hace un comentario. Permítame que se los lea, por favor, para este oyente que nos hizo la consulta. Dice así: cuando un hombre causa dolor a su esposa una y otra vez, aun cuando se arrepienta aparentemente, en realidad no se ha arrepentido porque no ha cambiado. ¿Qué es lo que significa arrepentimiento, por tanto? La esposa no está obligada a seguir recibiendo daño. Puede separarse de él, aunque no puede volver a casarse a no ser que él sea infiel. El maltrato no se debe tolerar. Eso es lo que me escribe el pastor Nicolás. Pues sí, yo creo que tiene mucha razón. Nada más que yo recuerdo haber escuchado que la pregunta era que ellos hacían las mismas cosas el uno al otro, ¿no? No, en realidad no es que ellos, sino lo puse como ejemplo, él o ella, en fin, pero hay una relación complicada, por así decirlo. Lo triste de todo esto es como tomó nota el pastor Gonzalo de que los dos son conocedores de las Sagradas Escrituras, conocen cuál es la voluntad de Dios y muchas veces nosotros hemos hablado con ellos y bueno, pero por ahí, eh, en fin, como decía, hay que exhortarlo y lo hacemos, pero qué mejor que lo podamos tocar este tema con ustedes, que son pastores, ¿no es cierto?, reconocidos, y el pastor Nicolás nos está haciendo un comentario, ¿no? No sé si me escucharon, pastores. Básicamente era eso que lo puse como ejemplo, ¿no? Sí, hermano, estamos de acuerdo con la opinión del pastor. Efectivamente, nadie tiene por qué estar obligado a estar soportando una vez una tras otra y tras otra, ¿verdad? Pero sí, si en este caso yo entendí que el esposo es el que es recurrente en no estar ofendiendo, arrepentirse aparentemente,
Entonces, pues, yo insisto, no le ha nacido la luz del Evangelio, o sea, no le ha resplandecido la luz del Evangelio, o no ha nacido de nuevo, o no ha entendido en qué consiste el Evangelio. Es todo mi comentario, hermano. Ok, ok, está bien. Muchísimas gracias, Pastor Gonzalo. Y sí, sí, el Pastor Nicolás nos dice aquí, dice, especialmente a quienes afirman ser creyentes. Entonces, si somos creyentes, tenemos que hacer la voluntad de Dios y sabemos que Dios es Dios de los dos y Dios escucha el alma afligida, ¿no? Porque nosotros le decimos, bueno, como consejo, oren, ténganse paciencia, miren esto, miren aquello, pero bueno. Es recurrente, entonces no, muchas veces uno no sabe por ahí qué hacer, ¿no? Simplemente orar por ello. Así es, querido Sergio, queridos hermanos. Pues, pues eso, cada quien, como dice el pastor José Luis Valdés, pues vamos a dar cuentas y así nos va a ir, ¿no? Ok, El pastor, hermano Sergio, para terminar, perdón, del tema, sería muy bueno recomendarles que busquen consejería, que busquen ayuda, porque generalmente hay que escuchar a los dos, hay que escuchar las dos partes para que podamos, para hacer un buen diagnóstico de lo que está sucediendo y poderlos ayudar, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, cuando hablamos del lado de nosotros, pues ocultamos a veces muchas cosas porque no nos conviene, ¿verdad? Entonces, en general, a veces perdemos la dimensión del problema porque, pues, a veces nos victimizamos y le echamos la culpa a la otra persona y ya de frente con los dos, bueno, pues hablamos de cara y entonces ya resulta que, pues, a veces somos precisamente nosotros también parte del problema. Eso es todo para poderlos ayudar bien. Hay que escuchar las dos partes y aconsejarlos, pedirle a Dios que nos guíe para poderlos ayudar. La idea es tratar de unir, tratar de reconciliar, tratar de que ese matrimonio esté fuerte y que sea testimonio de que hay un evangelio que transforma vidas para bien. Amén. Es todo, mi hermano. amén, Pastor Gonzalo, amén. Permítanme, por favor, que voy a escuchar un audio a ver si es la hermana que nos está comentando algo, ¿sí? Sí, efectivamente, pastores, es la hermana que nos envía un audio. Por favor, lo voy a compartir con ustedes para que entendamos un poquito en profundidad lo que nos hace el comentario, ¿ok? Hola pastores, espero que estén muy bien y que Dios los bendiga. Mi nombre es Rocío. Yo les quería hacer una consulta sobre el perdón. Cuando Dios se va, nos regresa, ¿a qué se refiere? Si nosotros nos equivocamos y le pedimos perdón a Dios, Dios perdona, ¿no es cierto? Pero ¿hasta qué punto Dios perdona? Esa es la consulta que yo quería hacerles. Si una persona, aún conociendo la palabra de Dios, hace las cosas mal y después se arrepiente, pero las vuelve a hacer mal o se vuelve a apartar, Dios perdona y hasta qué punto. Esa era la consulta que yo les quería hacer. Y también sobre cuando una persona confía mucho en Dios y le pide un milagro en su vida y no llega ese milagro que esa persona espera, ¿qué uno le puede decir? Está bien, son los planes de Dios, no el de nosotros, a veces sus planes son mejores que el de nosotros, pero esta persona si deja de confiar en el Señor porque no haga un milagro en su vida, ¿qué debo decirle yo como conforme a la palabra? Esas eran las preguntas que yo quería hacerle. Bien, pastores, allí escuchábamos a Rocío la consulta, ¿no? Para ir cerrando, a ver si le podemos responder, porque tenemos esperándonos a Walter Giorgi en Córdoba, para que nos podamos comunicar con él. Pastor Valdés. José Luis Alberto, Perdón, adelante, Sí, adelante. gracias. Pues con respecto a la pregunta de que si hacemos las cosas mal, ¿hasta qué punto Dios nos perdona? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 2, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo, es uno, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, no, es capítulo 1, verso 9, perdón. Es Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Es decir, que el perdón de Dios exige el arrepentimiento, la confesión del pecado. Si nosotros ya hicimos esto mal, por X cosa, pero tenemos que venir en arrepentimiento y fe genuino y delante de Dios, abrir nuestro corazón y decirle, mira, Señor, hice esto mal, ya la regué, y Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que, claro que la intención no es que sigamos haciendo las cosas mal, por eso tenemos la escritura como dice que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, con la finalidad de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, al estudiar la Biblia, al meditar en ella, vamos creciendo en sabiduría de Dios, y entonces eso nos lleva como resultado a tener frutos del Espíritu, a hacer las cosas bien, a vivir en el Espíritu, y si fallamos en alguna situación, en algún aspecto de nuestra vida, pues tenemos la oportunidad de acudir a Cristo, que es nuestro abogado. Él es nuestro abogado, Él está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, siempre que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado, porque dice la Escritura que al corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Así que esa es la garantía que tenemos, pero también no podemos estarnos burlando de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Si nosotros hacemos las cosas con intención, aquí lo que cuenta es con qué intención hacemos las cosas. Si yo digo, ahorita voy a hacer esto y al rato le pido perdón a Dios, pues esa es una mala intención. Pero pudiera ser que yo hago algo, de repente caigo en algún pecado por no estar alerta, no sé, no oré hoy en la mañana o me descuidé mi relación, X cosa, y caigo en un pecado, pero yo me doy cuenta, Señor, ya caí aquí, yo no quería fallarte, y entonces esa es la diferencia, ¿no? Entre una persona y otra. Aquella que siente el dolor cuando peca y viene corriendo a los pies de Jesús, Señor, ya te fallé, y entonces el Señor lo levanta nuevamente, ¿no? Y aquella que comete el pecado y se queda ahí como que disfrutando del pecado, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver el trasfondo de esa intención, ¿no? De cada persona, ¿no? Por ese lado. Claro. Sí, Exactamente. ¿Qué nos motiva a hacer eso, no? claro que sí, la motivación del corazón, porque si nosotros practicamos, y es una práctica de ese pecado, entonces pues quiere decir que nosotros no estamos del todo arrepentidos, ¿no? Porque nos deleitamos ahí, pero por eso tenemos que tener claro eso, ¿no? Y la otra pregunta, bueno, le doy paso a los hermanos para que también comenten. Gracias. Adelante. ¿Quién quiere ampliar un poquito más? Sí, pues ya lo dijo el pastor Gonzalo, ¿no? Es una persona que, pues, si bien se ha arrepentido realmente, pues puede florecer el evangelio en él, pero si no se ha arrepentido, ¿qué es arrepentimiento? Lo explicó muy bien el pastor Gonzalo, pues es hacer lo contrario. No puedes decir, yo soy ratero, ay Señor, me arrepiento, pero tengo que trabajar de ratero. No es un trabajo, te estás engañando a ti mismo. Tienes que arrepentirte, hacer lo contrario, y entonces ya podrás tú decir que estás siendo transformado, porque si no te dejas transformar, tú mismo estás estorbando al evangelio. Y por el otro lado, no puedes esperar un milagro para entonces tú cambiar o decir, bueno, si amo a Dios me da este milagro, y si no me lo da, pues entonces me arrepiento y me alejo del Señor. Eso no está bien. Nosotros tenemos que confiar primero en Él y esperar en los tiempos del Señor. Él sabrá cuándo nos da lo que merecemos. No es lo que querramos, es de acuerdo a su voluntad. Él no nos va a dar lo que nosotros querramos, porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que queremos. Por eso es tan importante confiar en Él plenamente, sin necesidad de poner algo de por medio, porque entonces no es una confianza plena. Perfecto. ¿Algún otro pastor que quiera ampliar un poquito más o lo dejamos ahí? Sí, hermano, la pregunta que hizo la hermana es que si Dios lo vuelve a perdonar, o sea, Claro, el ¿cuántas Señor veces lo perdona?
el Señor es grande en misericordia, su misericordia es muy, muy grande, pero recordemos que al Señor no lo podemos engañar, Dios no puede ser burlado. Así es que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ahora, quiero leer un salmo nada más para terminar, hermano. El Salmo 32:5 que escribe el rey David, que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, debemos de confesar, pero debemos de ser sinceros, no encubrir nuestro pecado. O sea, hay que declararlo. Y esta persona, si realmente se está arrepintiendo de todo corazón hacia el Señor, pues el Señor lo perdona. Ahora, pues hay que recordar que los juicios le corresponden al Señor, ¿verdad? Pero Dios no puede ser burlado. Es todo mi comentario. Respecto a los milagros, hermano, también hágase tu voluntad, Señor. El Señor sabe, nosotros seguimos clamando al Señor, pidiendo de su misericordia. El que hace los milagros, el que hace el milagro es el Señor. Nosotros tenemos que seguir confiando y pidiéndole y clamándole al Señor. Que no desmayemos de pedirle al Señor. Amén. Es todo, hermano. Exactamente, exactamente. A su tiempo el Señor nos dará aquello que le pedimos o no. No sabemos, Dios es soberano. Podemos esperar toda la vida, no sé. Que hay que confiar plenamente en Dios. Y bueno, teníamos otra pregunta, pero lo vamos a dejar aquí para otra próxima reunión, porque la verdad que me encantó compartir con ustedes, ¿no? Dice, hermana Francisca de Albardón, un departamento, una localidad de acá de San Juan, dice, le han dicho a ella que ya no puede curar de palabra. ¿Por qué? Pregunta ella. Bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante o después si me la quieren escribir con base y fundamento bíblico, como lo hacemos siempre, para compartirle con la hermana, o se lo vamos a dejar aquí al pastor Walter, que viene después de ustedes, o al pastor Andrés, o al pastor, al pastor Jaime, también se lo vamos a dejar como consulta, ¿no? La verdad que me encantó compartir con ustedes este tiempito que han dedicado, han apartado para el aniversario de la radio. Me llena de gozo y orgullo poder compartir con ustedes sabiendo de que el corazón de ustedes es maravilloso y están predispuestos siempre a colaborar y ayudarnos. Y como es en el caso de Rocío, lo que usted dijo, Pastor Gonzalo, de que ellos necesitan consejería de pastores, por así decirlo, ¿no es cierto?, de hermanos que ya están transitando la consejería con a lo mejor problemas parecidos, ¿no es cierto?, como los que tienen ellos, una pareja joven, los pueden ayudar, les puede hacer bien también. Yo voy a hablar con ellos nuevamente, les voy a compartir los contactos de ustedes para que se sientan libres de hablar, ya que ustedes están tan lejos, a distancia, no en kilómetros, pero a un llamado de teléfono, que puedan de alguna manera también ayudarlos a ambos, porque es una pareja maravillosa con pequeños detalles que el diablo los quiere destruir, por así decirlo, ¿no? Muchísimas gracias, Pastor Gonzalo, muchísimas gracias, Pastor Valdés, muchísimas gracias, Pastor Vázquez, muchísimas gracias, Pastor Pedro Luis. El Señor les bendiga grandemente. Nos vemos Dios los en un bendiga. próximo Felicidades. programa. Felicidades. Muchas gracias. Nos vemos. Bendiciones.